Ante todo, muy buenas tardes, ¿no? Queríamos comenzar esta exposición agradeciendo la predisposición de esta institución que acogió esta idea de la medicina del sueño hace ya el tiempo, ¿no? Como anécdota, ahí donde están sentados ustedes, yo estaba sentado hace 25 años recibiendo la primera clase de sueño en Perú, a cargo de un gran amigo mío que se me puede ubicar con otro lado. Y el doctor Rey de Castro, neumólogo muy famoso todavía en el Perú, que fueron los primeros que trajeron esta disciplina al Perú hace más o menos ya 40 años. Entonces, queremos rápidamente conversar sobre este fenómeno. Yo digo fenómeno cada vez porque es muy simple esta diapositiva, pero para muchos de nosotros ya no es tan simple. Hay gente, como ustedes saben, que trabaja más de noche que de día. Hay gente que tiene turnos rotativos, hay gente que entiende que el dormir poco no es tan relevante. Entonces, debemos recordar, como sé que esta charla es mixta para personal de salud y personal público en general, debemos recordar que hay un día y una noche. Entonces, esto no es casualidad, ¿no? ¿Y por qué no es casualidad? Porque los seres humanos tenemos varios ciclos. La dama lo entiende mejor que todos en esta sala, pero existen otros ciclos que tienen que cumplirse para que funcionemos los seres humanos en forma adecuada. Y uno de los ciclos por el cual estamos sentados acá es este ciclo, el bicameral, que básicamente tiene que ver con el ciclo del estar despierto y del estar dormido. ¿Okay? No estamos despiertos y dormidos por mera necesidad de comida antojadísimamente situación. Estamos despiertos y dormidos por un ciclo que tenemos que cumplir como seres humanos, un ciclo fisiológico. Y esto ya se estudió. ¿Cómo hicimos para saber que es un ciclo? Por ejemplo, en ratones se evaluó una zona del cerebro que se llama un mundo supraquiasmático, es una zona para los que no son médicos que está en la cabecita, y esta zona de la cabecita se le sacó a los ratoncitos. Y entonces, ¿qué pasó con el ratoncito? Cuando tenía esa zona en el cerebro, él tenía su día y tenía su noche. Pero cuando se le sacó quirúrgicamente en ese experimento, esa zona del cerebro, el ratoncito perdió ese ciclo. Entonces, así como alguna máquina, tenemos un dispositivo en la cabeza que permite esa regulación de estar en día y estar en noche. Primer concepto importante para entenderlo. ¿Cómo comienza a funcionar este aparatito que se llama el mundo supraquiasmático? Comienza a funcionar con la luz. La luz es muy importante para que ese aparatito funcione. Entonces, la luz como entra al cerebro, como entendemos todos, a través de los ojos. ¿Ok? Entonces, y ya comienzan ustedes a entender por qué la importancia del día y la noche para que funcionemos y en algún momento estemos quietos y en algún momento estemos activos. Hay un marcapaso en la navecita, entonces, como estamos contando, que funciona de día y de noche. Pero no solo eso, lo que se ha visto es que este marcapaso también existe en otras partes del cuerpo: el tubo digestivo, el corazón, el estómago, el hígado, el páncreas. Entonces, miren cómo comenzamos a construir esto. El ciclo sueño-vigilia no solo es un ciclo que tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con todo el cuerpo. Entonces, hemos dicho, ciclo luz y oscuridad, ¿verdad? Entra por los ojos a nuestro reloj, que es el mundo supraquiasmático, y entonces se producen los ritmos, día y noche. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Okay? Si alguien quiere saber dónde se produce o qué otro órgano está involucrado, hay una glándula que se llama pineal. ¿Y por qué hablo de esta glándula pineal? Porque ustedes habrán escuchado de la melatonina, ¿no? La panacea, la melatonina, doctor, a cada rato vienen al consultorio, doctor, ¿qué le parece la melatonina? ¿No? Entonces, esta vía que hemos comenzado nosotros a entender produce una sustancia, un hormona que se llama melatonina. Esa melatonina entonces se entenderá que cuando está de día no funciona o no se produce, y cuando está de noche aumenta su producción. Entonces hemos aprendido más cosas. Ahora estamos aprendiendo que
No solo dependemos del día y la noche, sino también dependemos de la melatonina. Entonces, dependemos más. Ya hemos dicho que no solo es la cabecita, no solo es el sueño y la vigilia. Hemos dicho que hay varios órganos, hay varios relojes que funcionan con melatonina en todo el cuerpo. De los más importantes, yo creo que y vamos a hablar dentro de un rato un poquito de que en general mide la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Mis amigos cardiólogos ya entienden más que ellos, entendieron mucho antes que los neurólogos que el dormir mal puede alterar el funcionamiento del ser humano. Hormonas como la prolactina, la hormona de crecimiento, ese refrán que tenían las abuelitas, ¿no? Si no duermes, no vas a crecer. Eso es cierto, porque la hormona de crecimiento funciona más de noche. Y si no duermes, no funciona adecuadamente. Ella, la doctora Seguro Olivera, lo va a contar un poquito mejor. Entonces aparece este sistema muy importante para el cuerpo. ¿Cómo funciona este sistema? Nosotros lo llamamos los médicos sistema simpático adrenal, pero tiene que ver con los momentos de alerta y de vigilia. Nuestro cuerpo produce sustancias para que estamos de día alertas y produce otro tipo de sustancias cuando estamos en sosiego. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy asustado o corro en las mañanas o tengo que llegar rápido a matar la entrada porque mi cámara me va a contar, ¿no? Comienza mi modulación a quitarse, ¿no? Comienzo a respirar un poco más rápido. Ahí funciona el sistema simpático. Y en la noche, cuando estoy durmiendo rico, después de un día agotador, funciona mi sistema parasimpático. ¿Qué pasaría si yo no funciono bien de noche? Seguramente ese sistema se va a alterar. Y entonces, en vez de estar palpitando agitadamente por la necesidad de marcar la entrada, voy a estar a las 3 de la mañana con tal vez taquicardia o con tal vez tendencia a que la presión se eleve. Ese es un problema de salud que seguramente vamos a desarrollar con un rato más. Y acá lo correcto con dibujitos. Entonces, ¿qué significan todos estos dibujitos? ¿No? Estos son las horas del sueño. Básicamente, como que vemos otra vez, en el día tenemos el mejor performance psicomotor, o sea, podemos funcionar. Y en la noche, obviamente, nuestro performance psicomotor, o sea, hemos logrado la actividad motora disminuir, eso es lógico, con acuerdo todos acá. Pero bueno, bien cómo cambia nuestro performance en procesos de letra, de lectura, de cálculos matemáticos, de reacción. También cambia. Entonces, estos datos son muy importantes, por ejemplo, para un área, no sé si por acá también nos acompaña alguien de trabajos nocturnos. Estos datos son muy importantes para los trabajadores nocturnos. Y para cuando también de salud, todos sabemos, creo que no hay que ser médico, que el peor momento para ir a hospital es la noche. Porque vas a encontrar a una persona cansada. Una persona a las 2 de la mañana, o irte a emergencia a las 2 de la mañana es diferente de ir a la cola gritado. Vas a ver personal médico, casi sea más viejo, de equivocarse. Y eso es simple. ¿No? Hasta aquí estamos de acuerdo todos. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque es una de las gráficas que a veces nuestros apilocardiólogos no recuerdan mucho. Y a mí me gusta, por ejemplo, en la consulta, antes de que le imagine, me va a contar su historia y yo voy viendo sus mapas, ¿no? Doctor, imagínate, ¿qué está viendo? Sí, estoy hablando con usted, no quiero ver sus mapas, señor. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo es su presión arterial de madrugada. Pero el cardiólogo te ha dicho que la presión arterial es normal. No, pero dije que ver cómo es su presión. Y hay una presión, no hipertensión. Estamos hablando en mapa normal. Hay una presión que se llama presión no vital. Que se llama presión no vital. ¿Por qué? Porque es una presión no fisiológica. Entonces, yo veo el mapa con el paciente y le digo, mira esta curvita. Esta curvita está horizontal. No hay esta depresión que debe haber normalmente. Y entonces ahora le hago nuevamente el informe. El doctor pone normal y abajo pone presión arterial no hiper. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿rotas? Ah, sí, claro, yo no. Entonces ya podemos tener una alteración de sueño con un informe de mapa normal.
Eso es lo que a veces critico con los campeones. ¿Cuándo ya se preocupa? Cuando el panista con una hipertensión, 3 armas, pues con la rina caleja, o ya el viento, parece que pues maca, tiene una persona, ¿no? Y estas van a lo mismo, lo más menos importante, porque también vamos a ver algo al final. El sistema inmunitario. Entonces hemos hablado de las hormonas, de la melatonina, de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, y de pronto que también hay fuente que vino del sistema inmune. Entonces, sí, a veces el paciente pues, con presión de tenderlo espacial o con cefaleas muy intensas, y entonces me pregunto, doctor, ¿por qué se paralizó la tarde? Luego, pero si no soy atleta, yo duermo rico, hago mis actividades y otras espectaculares. Entonces, la pareja lo mira y le dice, pero tú roncas y te mueves y te despiertas en la noche. Entonces, este paciente no duerme. Y otras, ustedes están aprendiendo ahora que el dormir también tiene que ver con ese menú. A este paciente yo le llamo inmunodeprimidos, ¿no? A pesar de que no tiene hipomotratea asociada. Es un tema muy importante que nos va a servir para explicar después. Listo. Dos puntos importantes. Entonces, hasta ahí tenemos ahora un problema. El problema del estado inmune, ¿no? Y los trastornos del sueño. Les cuento que los grupos europeos ya tienen evidencia. Por eso les traigo, la señorita del marketing me quería marcarlo y dice, doctor, ¿por qué cuando usted láminas científicas el público general no lo va a entender? Y yo me digo, tienen que buscar la evidencia, no tienen que creer mis palabras, tienen que ver la evidencia, tienen que ver lo que ya se hace en otros países y que ya se demostró en otros países. No me crean a mí. Estas son investigaciones científicas de otros grupos, ¿no? Europeos y americanos, lo que ya en onda y la asociación, tiempo, ¿no? e intensidad de trabajo nocturno o de alteraciones del sueño está asociado a cáncer. Entonces, ya no es solo voy a tener sueño al día siguiente por no dormir bien. Ya hay evidencia que esto se asocia a un problema va conmigo. O sea, que aparentemente examen. Y entonces ellos están tomando cartas en el asiento, ¿no? Este, por ejemplo, es un estudio muy bonito que se los traduzco a ustedes y no son personas científicas. Y quieren hacer, este me parece, sí, americano. No, este es chino, es un grupo chino. Y en Europa también vi otros parecidos. Cada 10 años han encontrado ellos que en nuestro horario de sueños se aleza más de la normalidad, nos estamos desalineando. Y entonces lo que están ellos haciendo es, ya yo no puedo ir contra el problema de dormir más temprano, es un tema en toda la humanidad. Ellos están buscando hacer que las cosas comiencen al día siguiente más tarde. Por ejemplo, en este estudio, yo puedo dar 2 grupos escolares, uno entrando a la hora que entramos todos en la vida, 7 de la mañana, y otro grupo entrando a 8 de la mañana. Y los han seguido por un año. Y ven obviamente que el performance en el día que entra más tarde, haciendo que su sueño y memoria se conserve, es mejor. Tenemos otro problema que también se lo encuentre en este país. Yo esta diapositiva la vi en Europa, pero esto, ni bien no la vi, es que bate la mano y le pregunté que tenemos nosotros un problema. Nosotros tenemos planta, sierra y cerro. Porque ellos tienen Europa muy oscuro, lo compara con el Centroamérica muy tropical, pero no es que todo junto, sí que todo junto. Entonces, un ser humano, cualquiera de nosotros, hemos dicho que la luz tiene que ver con este sistema de la vigilia, que trabaje en la selva digiseriente, que le trabaje en la sierra, y ese que ayudará a todo. ¿Por qué? Porque el choque luminoso es muy importante. Esta problemática se la saben
Entonces, ¿qué es? Pero deben saberla ustedes y sobre todo los veteranos, para que en algún momento llegue a tomarse como una política de Estado. Entonces es importante tener en consideración el impacto del medio ambiente, que es un fenómeno inexorable. No podemos cambiar el medio ambiente, pero sí podemos tomar políticas a propósito de estudios para poder ayudar a la población y mejorar su calidad de vida. Eso también es muy interesante en otro estudio, porque todos les decimos a nuestros hijos, oye, deja el celular y duérmete temprano, porque valora tu sueño y mira que luego al día siguiente vas a estar cansado. Este estudio muy bonito demuestra que los que usan más el celular de noche son los acompañantes, ¿no? Y comparan acompañantes, papá, mamá, nana, abuelo, abuela. Obviamente los papás son los peores acompañantes, son los que más usan celular. Y obviamente el ejemplo, para comenzar, hace complejo que el niño aprenda a dormir temprano sin celular. Y entonces, nuestros amigos cardiólogos descubrieron algo, ¿no? Ellos fueron los primeros, y yo siempre lo digo en la charla, no los neurólogos, fueron unos cardiólogos que observan y no se peguen dada que un día cardiovascular. Y bueno, esta es una explicación fisiopatológica de lo que pasa, ¿no? Básicamente, hay muchos problemas, ¿no?, en el cuerpo que finalmente van a conseguir que este ser humano tenga un gran problema en todo su sueño. Hay gente que tiene problemas para cambiar el sueño, hay gente que tiene problemas para tener el sueño, hay gente que se despierta mucho durante el sueño. Hay muchas características del sueño que se evalúan en estudios de sueño, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver, doctor? Me quedó claro el tema cardiovascular con no dormir bien. Entonces, este es un estudio chino, ¿no? Espectacular, ¿no? Prospectivo, o sea, es el mejor estudio o de mejor rigurosidad científica que tenemos nosotros los científicos para poder atrevernos a hablar de algo. Es algo que el uso de celulares en pacientes con predisposición de patología cardíaca obviamente aumenta tu riesgo cardiovascular. Ahora, yo les preguntaría acá a todos, ¿quién sabe quién tiene predisposición para patología cardíaca? No sabemos. ¿Cuál es el mensaje de este artículo? Cuidado con los celulares en la noche que acortan tu inicio de sueño y tu calidad de sueño. Ese es el mensaje de esta diapositiva para la población, ¿no? Y aparece, hemos hablado del tema cardiovascular, y aparece otro problema que seguramente también habrán oído hablar o habrán sentido algunos que no duermen bien. Hay un sistema en el cerebro que se llama el sistema linfático. Esto se descubrió hace algunos años, fue motivo de premio Nobel. ¿Y por qué es lo importante y por qué lo queremos comentar rápidamente acá? Porque este sistema linfático es un sistema de drenaje. ¿Qué drena? Ustedes han oído hablar del Alzheimer, del Parkinson. Hay unas sustancias en el cerebro que producen estas enfermedades. La proteína beta, tau, etcétera, etcétera, técnicamente hablando. Todos acá, durante el día, producimos estas proteínas. Nadie se escapa. Pero, cuando dormimos, este sistema las limpia. Es un sistema de drenaje nocturno. ¿Ok? De día no funciona. De noche sí funciona. Entonces, ya entenderán por dónde va la cosa. Si no duermo bien, ¿qué pasa? Hay una asociación en que se acumule más de esa proteína en el cuerpo y entonces ya se ha comparado a pacientes con Alzheimer, a pacientes con deterioro cognitivo, esos que vienen a consulta y te cuentan, doctor, he comenzado igual un poquito. No sé si debería preocuparme. Y se ha comparado en personas jóvenes normales, que no duermen bien. Y en todos hay un aumento de esta proteína. Obviamente más en los pacientes que tienden a tener Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje para la población? Cuidado con el olvido y el insomnio. Otra vez, así como les preguntaba hace un rato sobre quién sabe acá, quién tiene riesgo cardiovascular, yo les preguntaría acá, ¿quién sabe acá, quién cree que va a tener Alzheimer? No sabemos, ¿no? Entonces,
El tema del sueño no es solo una tarea de una especialidad, ¿no? El tema del sueño se hace más complejo cuando vamos a ver enfermedades del sueño. Hemos hablado hasta ahora de cómo se puede valorar el sueño porque no duermo bien, y esta diapositiva nos comienza a mostrar que hay enfermedades del sueño. Hay enfermedades respiratorias del sueño, seguro ya el doctor Deza nos va a hablar de eso. Hay enfermedades motoras del sueño, ya la doctora Kelly nos va a hablar sobre eso, ¿no? Por el impacto en niños, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de enfermedades del sueño, propias del sueño, que empeora una problemática que hemos contado. Entonces, para ir terminando la charla, y no se duerme, ¿no? Normalmente, nosotros deberíamos tener unos tips para saber qué es dormir bien, porque esta es la idea del lema, ¿no?, de este año. Dormir bien para poder vivir un poco mejor, hasta donde nos toque vivir en esta vida. Dormir bien es dormir de noche. Bien, valga la redundancia, por eso les daba la iniciativa. Dormir bien es dormir de noche. Dormir bien es dormir a una misma hora. No puede ser que yo duerma un día a las 11 de la noche, el otro día a las 3 de la tarde y el otro día a las 6 de la tarde. Dormir bien es dormir de noche y dormir siempre al mismo horario, si no la secreción de melatonina se va a alterar. Dormir bien significa que mi sueño es de calidad y en el día cuando yo funciono estoy despierto, atento, listo para trabajar. Dormir bien significa entonces que mi sueño sea eficiente, que no se esté cortando en la noche y que dure una cantidad de tiempo adecuado. ¿Cuál es lo mínimo para un adulto? 6 horas. Eso cambia en pediatría, obviamente, pero en un adulto por lo menos 6 horas. Debajo de eso se asocia a problemas de la fisiología o alteración de la fisiología del ser humano. Pues a veces el paciente llega confundido, ¿no? Digo, porque la primera pregunta que le hacemos en consultorio es, ¿tú duermes bien? Sí. ¿Cuántas veces te levantas de la noche? No, solo para orinar, 2 veces. No duerme bien. ¿Duerme bien? Sí, toda la noche, doctor. Y al día siguiente me levanto totalmente cansado, doctor. Entonces, cuidado con la definición que comenzamos a tener como sociedad y como médicos de dormir bien. Hay que replantearnos. Este es un ejemplo que les traía yo, muy bonito, que hacemos nosotros para los médicos, de cómo 3 personas con la misma duración de horas son diferentes fenotipos de sueño, ¿no? Este paciente tiene 2 trabajos, duerme 5 horitas nada más, pero siempre de noche. Este paciente también duerme 5 horas, pero entrecortado. Y este paciente duerme 5 horas, pero de día, porque de noche trabaja. Te das cuenta que dormir la misma cantidad de horas no significa dormir bien, ¿no? Para darle forma al concepto de dormir bien. Y creo que mis amigas se han robado la diapositiva, pero se la pongo acá. Para resumir entonces, todo entra por la luz, por la hojita, ¿no? Luego llega al cerebro, ¿se acuerdan? A una zona que se llama núcleo supraquiasmático. Se produce pues la melatonina, que no solo es en el cerebro para el sueño y la vigilia, sino para todo el cuerpo. Y todo el cuerpo tiene varias funciones hormonales del sistema vegetativo y del sistema inmune que hacen que el ser humano funcione bien. Entonces, por eso es importante dormir bien. No es antojadizo. Ya entendemos esto, los médicos tienen que comenzar a entenderlo cada vez más y la población aún más, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Este es el mundo de la pediatría, porque hemos hablado del mundo de los adultos, un par de diapositivas no más antes que la doctora Dosal, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros en clínica, ¿no? Estas son bandas, como ven, de diferente tamaño, ¿no? Cánulas de diferente tamaño. El mundo de la pediatría es totalmente diferente. Nosotros acá, bueno, ya se robaron acá las diapositivas, acá en clínica hacemos estudios de adultos y de niños. El estudio de niños es un mundo totalmente diferente, ¿no? Y conlleva una preparación totalmente diferente. Por eso, para resumir, ¿no?, creo que un mensaje que debe quedar bien claro es que la especialidad o la medicina del sueño no es del neurólogo, del otorrino, del neumólogo, es la medicina de todas las especialidades.
todo especialista debe preocuparse por el sueño de su paciente. Y a través de eso poder advertir algún problema que va desde el insomnio hasta alguna enfermedad de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por toda la exposición. Solamente de repente me puede dar algún consejo, porque a veces tenemos familiares en casa que son muy adoloridos, ¿no? Por ejemplo, mamá tiene una artrosis fuerte de cadera y entonces sí nos altera el sueño en los demás, porque nos tenemos que despertar para poder asistir, y así quiere ir al baño, por ejemplo, ¿no? Los servicios, o si necesita que se le acomode. ¿Qué nos recomendaría por cada doctor? Ese tipo de insomnio es un insomnio interesante. Es otro tipo que llama insomnio asociado a comorbilidades. El dolor. Los pacientes oncológicos también. Hay toda una gama de estudios que habla de cómo mejorando el sueño, el paciente tiene menos dolor. Mejorando el sueño, el paciente tiene mejor calidad de vida. En pacientes terminales, oncológicos terminales. Y obviamente los pacientes oncológicos que recién comienzan esta enfermedad, acuérdate que está acompañado de un tema de emociones tremendo, el insomnio va a aparecer. Tiene que haber terapia cognitivo-conductual de insomnio, en esos pacientes tienen el primer diagnóstico. Pero en los otros pacientes avanzados, el dolor es una problemática muy frecuente. Obviamente, el manejo del dolor es primordial en esa situación. Exacto. Hay fármacos, por el neurólogo, ¿no? O por el médico del dolor, que pueden usarse, como yo uso coloquialmente la frase, matar 3 o 4 pájaros de un solo tiro. Entonces, con un fármaco yo puedo manejar dolor, manejar sueño y dando un poco de sosiego a ese paciente. Y sí creo que en ese contexto de pacientes con dolor por temas oncológicos, el fármaco es importante, ¿no? Sin embargo, hay estudios, como te decía hace un ratito, donde la terapia cognitivo-conductual de insomnio también ayuda a esos pacientes, ayuda a un poco aceptar su enfermedad, a bajarles un poco la intensidad de la idea que tienen ahí, porque ellos saben cómo va avanzando esto. El psicólogo se encarga de hacerles entender que la vida y la muerte son situaciones normales en un ser humano, ¿no? Y también el entorno familiar, ¿no? Que lleve un poco de sosiego, que lleve un poco de reflexión a este paciente y no lo lleve a un lugar especial, ¿no? Que lo haga parte de. Y a veces eso mejora bastante el dolor. El insomnio y el dolor son una asociación bastante común y no tan simple de manejar. Doctor, una consulta. Porque yo tengo mi madrecita que ella tiene fibrosis pulmonar. Entonces ella tose muy seguido en las noches, pero aparte también ronca y también se queja. Y ha habido casos de que se levanta en la madrugada porque le da calambres en las pantorrillas, pero cuando micciona se le pasa. Entonces, eso es, aparte de que ella es vista por el neumólogo y reumatólogo, también es conveniente que sea visto por el neurólogo. Sí, ese es otro tipo de insomnio muy interesante, ¿no? Porque ese es otro insomnio asociado a comorbilidad respiratoria. Habría que ver ahí su hemoglobina, porque esa molestia de la pierna se asocia a un problema que se llama pierna inquieta. Es muy frecuente ver eso en gestantes, en pacientes, en niños con hemoglobina baja, en pacientes con problemas renales crónicos que tienden a tener hemoglobina baja, comienzan a sentir calambres cuando van a dormir. Y es realmente una causa de insomnio tremendo. El paciente dice, doctor, son las 2 de la mañana y no puedo dormir, porque me quema, me pica, me arde, me duele la pierna. Fuera del problema respiratorio que tiene tu familiar, ¿no? Porque ahí tenemos la coyuntura que mientras que el neumólogo usa medicamentos beta-adrenérgicos, que el gran problema de estos beta-adrenérgicos es que causa insomnio. Entonces ahí tenemos que por lo menos conversar con su médico para ver si usa anticolinérgicos, cambiar de los fármacos, para ver si podemos atenuar un poco, dependiendo de la gravedad del problema, porque a veces hay problemas muy graves, ¿no? Y sí, claro, los EPOC, los pacientes con problemas respiratorios, hacen apnea del sueño de forma muy frecuente. Y más de uno tiene que usar CPAP. Y eso mejora también la calidad de vida y la expectativa de vida y la calidad de sueño de ese paciente, ¿verdad? Es un problema multidisciplinar. No solo es el neumólogo el que tiene que ver a ese paciente, sino ciertamente ver si tiene
algún problema de hemoglobina baja o algún problema de la apnea del sueño que puede estar agravando el problema. Sí, sí, sí. Una de las penúltimas láminas mostraba como 4 cosas, se decía instrumento para el tratamiento de... Y esos instrumentos son para el diagnóstico, ¿no? Yo ponía ahí, ¿no? Habían otras diapositivas que me permitían aclarar eso, pero bueno, sí. Ya está. Los he puesto a propósito de esa manera, porque en esta clínica, hace más o menos 4 años, hacemos estudios en niños. La prevalencia de trastornos del sueño en niños, por eso lo tenemos acá la doctora Olivera, es muy alta. Los problemas del sueño no comienzan a los 40, cuando tenemos 80 problemas, o a los 60, cuando ya estamos, queremos hacer más cosas, pero ya estamos jubilados. No, comienza desde muy pequeño. Y una enfermedad muy prevalente en los seres humanos se llama apnea del sueño. La apnea del sueño tiene que pasar en algunos pacientes por un estudio que se llama estudio de sueño. Y yo ponía esta diapositiva para que vean cuál es la diferencia entre lo que usamos para un adulto y lo que usamos para un niño. Esa es exacto, hay correitas de diferente tamaño porque un niñito de 3 mesecitos no va a usar una correa pues, de una persona de 15 años, por ejemplo, ¿no? Igual acá las cánulas son diferentes para que puedan medir su presión de inspiración, ¿no? Y los saturómetros, como ven allá, palderito, para ver la saturación de oxígeno, son totalmente diferentes. En esta clínica hacemos estudios desde neonato hasta cualquier edad. Por eso la ponía, señora. Y yo creo que vamos a darle paso a la doctora Olivera. Muchas gracias, María José. Soy la doctora Kelly Olivera, soy médico pediatra y como menciona el doctor Felipe, nosotros tenemos en la población pediátrica incluso desde menores de 1 año con problemas del sueño, ¿no? Y muchas veces se debe a problemas yo podría decir una mala crianza, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque los papás generan en nuestros niños apegos inseguros, ¿no? Y estos apegos inseguros hacen que nuestro niño sea dependiente del papá en todo momento y hace que este pequeño no tenga desde que nace problemas en trastorno del sueño. Y tenemos pues papás que vienen, que no han dormido, que el bebé solamente duerme en brazos de mamá, que necesita ponerle un chupón para dormirse, ¿no? Entonces todo eso, a diferencia del adulto, generalmente los problemas que hay de trastornos del sueño, la gran mayoría en pequeños menores de 2 años, es por problemas conductuales, ¿no? Porque los papás no han sido bien asesorados para crear rutinas en los pequeños. Y bueno, y posteriormente tenemos el gran grupo de problemas de sueño, la población adolescente, ¿no? Incluso me podría atrever a decir, pero pacientes más pequeños, porque a veces los papás en la consulta al niño le dan el celular desde que tiene 2 años. Creo que los niños saben usar el celular mejor que nosotros. Y estas pantallas, llámese celulares, tabletas, que generan una luz que se llama luz azul. Y esta luz azul produce disminución de la producción de melatonina. Se hablaba en la exposición del doctor, ¿no? Y si no hay producción de melatonina, nuestro niño no duerme. Entonces, estos problemas de sueño se dan desde pequeños, continúan en la niñez, en la adolescencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, se están creando nuevas normas legales a nivel de los colegios, donde se prohíbe que nuestro niño esté con los problemas de uso de los dispositivos, ¿no? Por estos problemas y también por la ansiedad, porque nuestra población de niños tiene ahora mayor prevalencia de trastornos de espectro autista, tenemos niños dispersos con hiperactividad que antes no veíamos. Yo cuando comencé la residencia lo que más miraba eran niños con Down, ¿no? Ahora aparentemente ha bajado y lo que se ve más son los trastornos de espectro autista, los famosos TEA, los pacientes también con hiperactividad, con trastornos del sueño. Entonces, también en pediatría se ve mucho este problema. Y prácticamente ya es un
una epidemia a nivel de los pequeños. Bueno, ¿por qué es tan importante el sueño en los niños? Obviamente, como se ha estado ya mencionando con el doctor, solamente me queda recalcar, la melatonina, como mencionó, ¿no?, interviene a nivel de todos los tejidos. El sueño en la noche no solamente es descansar, sino cumple muchas funciones. Uno importante es que favorece el desarrollo cognitivo de nuestro pequeño. Existen estudios donde se ha podido ver que el niño que tiene problemas de sueño tiene mayor problema a nivel de lo que es la atención, concentración, la memoria. Dice que el hipocampo actúa en la noche para consolidar lo que el niño ha aprendido durante el día, ¿no? También favorece, pues, a través de la liberación de la hormona del crecimiento en el desarrollo de nuestro pequeño, ¿no? Como bien decía el doctor, la hormona del crecimiento, yo menciono siempre a los papás, nuestro niño tiene que estar a las 10 de la noche dormido. ¿Por qué? Porque si no está dormido, la hormona del crecimiento no se produce. Y si no se produce, nuestro niño no crece, ¿no? Entonces, cuando muchos papás vienen, doctora, mi niño no ha crecido, ¿por qué? Porque esta hormona no se está liberando, porque este niño tiene trastornos del sueño. Y obviamente aquel pequeño que no ha dormido bien, es un pequeño que obviamente en el día va a estar durmiendo en el colegio, no va a tener un buen nivel de actividad cognitiva, va a ser un niño irritable. También se asocia mucho del niño hiperactivo, del síndrome de piernas, ¿no?, inquietas. Es un pequeño que tiene déficit de atención, está irritable emocionalmente. Entonces es muy importante valorar este problema. Bueno, acá ya se ha explayado bastante el doctor en lo que es el problema de la fase del sueño. En cuanto a las horas de dormir, pues nuestro niño es muy diferente al adulto, ¿no? Mencionan que, por ejemplo, el adulto 6 horas para dormir, nuestro pequeño no. Nuestro pequeño cuando nace, generalmente el promedio de horas de sueño son de 14 a 17 horas. Nuestro niño duerme cada 2, cada 4 horas. Y esto generalmente se da en los primeros 3 meses. Ya cuando nuestro pequeño tiene 4 meses, empieza a tener ya sueños nocturnos un poquito más prolongados, ¿no? Más o menos de 4 a 6 horas aproximadamente. Acá va disminuyendo de 14 a 17 horas a 12 a 15 horas. Pero ven que casi más de la mitad, ¿no?, del tiempo nuestros niños se la pasan durmiendo. ¿Por qué? Porque su sistema neurológico se está desarrollando. Ya en el 1 a 2 años nuestro niño debe dormir la mitad del tiempo y ya no debe, normalmente nuestro pequeño tiene 2 siestas, en la mañana y en la tarde. Cuando ya nuestro niño tiene 1 o 2 años, empieza a ir al nido, pueden tener una siesta de 1 a 2 horas en la mañana. Y cuando vienen, muchos papás me dicen, doctora, mi hijo no duerme a las 11, 12 de la noche. Entonces, cuando yo pregunto, es que este niño duerme en la tarde. Entonces, duerme en la tarde, tiene una siesta prolongada de 2, 3 horas y está despierto a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, eso está mal y eso hay que educar a los papás, ¿no? De rutinas, sobre todo toda la parte cognitivo-conductual. Cuando nuestro niño es escolar, debe dormir entre 9 a 11 horas. Y yo pregunto a los papás, ¿su niño a qué hora se acuesta? 11, 12 de la noche. ¿Y a qué hora se levanta? A las 6 de la mañana porque tiene que ir al colegio. Entonces está durmiendo 6 a 7 horas. Y nuestros niños tienen que dormir en etapa escolar mínimo 10 horas. Es por ello que es importante, ¿no? Es importante que nuestro niño 9 de la noche ya debe estar en cama. Yo recuerdo cuando yo era niña, pues era un atrevimiento estar despierto a las 9 de la noche, ¿no? Pero ahora no, eso es normal. No es que me está esperando. No, es que mi hijito está en la pantalla. Hay estudios donde se han visto que la pantalla no debe de exponerse en nuestro pequeño hasta las 7 de la noche, más o menos. ¿Por qué? Porque va a pasar 2 horas todavía para que el niño pueda dormir, porque recién se va a activar la melatonina. Cuando es adolescente igual, debería dormir de 8 a 10 horas, ¿no? Y acá nuestro niño, generalmente, nuestro jovencito, por uso mucho de los dispositivos, no duerme.
Y en vacaciones peor. Se están acostando 2, 3 de la mañana. Llegan a la consulta a 8, 9 de la mañana, para ellos recién empezó la noche. Entonces tienen trastornos del sueño muy fuertes. ¿Qué cosa produce o qué complicaciones produce los trastornos del sueño? Como les estaba mencionando, el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Dicen de que el principal problema de insomnio en nuestros niños es el insomnio conductual, ¿no? Se debe a que nosotros no hemos creado rutinas en nuestros pequeños, nuestro niño no logra conciliar el sueño ni mantener el sueño. Nuestros pequeños preescolares normalmente tienen terrores nocturnos, tienen pesadillas, ¿no? O también pueden ser sonámbulos, ¿no? Porque tienen estos problemas. Nosotros, como personal de salud, tenemos y estamos enfocados en descartar patologías, ¿no? Patologías orgánicas en nuestro pequeño. Si bien es cierto, el 90% de los casos se debe a que hay mal sistema de educación, problemas más de conducta de los papás, estamos en la obligación nosotros de descartar patologías y siempre preguntamos, ¿no? Su niño ronca de noche, su niño tiene problemas de apnea, en el día cómo se desenvuelve, de repente está durmiendo y está comiendo o está irritable. Si pasa eso, nosotros tenemos que indagar más a fondo en qué está pasando y descartar si es que tiene alguna patología que produce estos trastornos. Como les mencionaba, el insomnio conductual es el más frecuente. Se debe, ¿por qué? Porque generalmente la mayoría de los papás, ¿qué hacen? Doctora, yo no le puedo quitar el biberón a mi hijo porque mi hijo duerme con la última lechecita, me dicen, ¿no? ¿Sí? Porque generalmente yo a los 18 meses le digo no al biberón, pero mi hijo no va a dormir, es lo que me mencionan. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos acostumbrado a nuestro pequeño de crearle una rutina de sueño, ¿no? Sino que hacemos que nuestro niño, si duerme, tiene que ser meciéndolo, tiene que ser tomando su leche o poniéndole un chupón, y eso no está bien, ¿no? Entonces tenemos que crear rutinas de sueño, apagar la luz, evitar el uso de pantallas, y en eso damos bastante énfasis. Bueno, el síndrome de piernas inquietas que se da en nuestro pequeño porque tiene problemas del sueño o sueños inadecuados, ¿no? Que nuestro pequeño de repente duerme y se levanta y quiere que la enjuquen para volver a dormir. Eso sucede también bastante frecuente. Este niño, dentro de las 4 patologías más frecuentes, el insomnio cognitivo, las parasomnias, estas son patologías que pueden ser manejadas de manera con psicología conductual. Pero nosotros estamos en el deber de descartar, ¿no?, el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño. Para eso nosotros tenemos banderas rojas, llamamos, ¿no? Preguntar cuáles son los signos de alarma: el ronquido, el apnea, el trastorno de piernas inquietas, hiperactividad en nuestro pequeño, de irritabilidad. Si el niño está deprivado crónicamente de sueño, obviamente, ¿por qué se da? Porque tiene, como ya lo han mencionado, exposición excesiva a las pantallas, ¿no? La narcolepsia es un trastorno que se da mucho en niños donde trastornan, ¿no?, su ritmo circadiano. Y esto es bien frecuente en adolescentes. La población vulnerable también son aquellos pequeños que tienen alguna patología per se. Por ejemplo, los niños que tienen espectro autista, los niños con hiperactividad son más vulnerables a tener problemas de sueño. Bueno, los consejos prácticos para fomentar un sueño saludable, como les estaba mencionando: establecer rutinas de sueño, crear un ambiente propicio, es decir, el silencio, el evitar las pantallas, y bueno, consultar al médico para descartar patologías. En cuanto a la parte dietética, se habla, ¿no?, de evitar, por ejemplo, el azúcar, que lo puede volver más activo a nuestro pequeño. Se menciona también que deberíamos de fomentar la actividad física en ellos antes de que duerma, para que pueda tener un buen inicio de sueño.
El sueño, como estamos mencionando, es un pilar fundamental para la salud infantil, ¿no? Porque permite un adecuado desarrollo psicomotor en todas las áreas cognitivas, social, emocional, motora. Permite una buena atención temprana, ¿no? Y el sueño es brindar una calidad de salud a nuestro pequeño adecuado, para que nuestro niño goce de todas las actividades que tiene que hacer en el día. Bueno, mi exposición es corta, gracias por su atención. Acá está lo de los niños con TDAH disperso, caso personal bonito. Lo vi de más pequeño en la noche, despertaba y tenía que hacer ejercicio, o no dormía realmente, me engañaba que dormía y tenía que hacer ejercicio para quedar dormido. Pues este problema, por más que decidimos tratamiento, todo no llegó a salir lo mismo. Vino pandemia, agarró el video. Con el video incluso presentó una noche, no podía moverse más. Como que le dio un ataque de algo, quedó totalmente inmóvil y tuve que darle pastillas para dormir, para relajarse. Pero hasta la fecha, él siendo no deja de ser TDAH, todo el día está en movimiento, incluso su cuerpo está en constante movimiento. Ya es adolescente ahora. Y no consigo que él tiene este tipo de insomnio. Duerme muy pocas horas. ¿Cómo podría manejar o qué es lo que tendría que hacer para poder ayudarlo? Bueno, generalmente el pequeño que tiene TDAH o es un TEA van a tener manejo neurológico, ¿no? Muchas veces estos pequeños tienen que ser medicados para tener un adecuado ritmo del sueño. Generalmente es un problema inherente a ellos, entonces lo aconsejable es que lo valore un neuropediatra para que pueda de repente ser medicado. En cuanto a las rutinas, las que estamos aconsejando, ¿no? El hacer deporte, el evitar el uso de pantallas, crear una rutina de sueño con este pequeño, pero solamente eso no es suficiente, va a tener también probablemente que ser medicado. Bueno, muchas gracias por tu atención. Como dijo el doctor Felipe, también se celebra a nivel mundial este día importante. Bien, en el tema que me corresponde, del área de mi especialidad, en otorrinolaringología, como bien dice el doctor Felipe, es un área también que está involucrada en todo este sistema. Quisiera hablarles un poco de lo que es, en términos generales, de lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño que nos trata y lo que el otorrinolaringólogo entra a tallar en este momento para poder apoyar a este tratamiento de pacientes. Bien, como ven hay unos conceptos de síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño que se llaman SAOS ahora. En síndrome de apnea consiste en la aparición de episodios recurrentes y de obstrucción completa, apnea o parcial o hipopnea vía aérea superior. En cuanto a los conceptos claros de la parte, por ejemplo, vemos acá que se debe a la conjunción de varios factores, ¿no? Musculares, anatómicos, neurológicos que conducen a un colapso provocando descenso de la saturación, en este caso lo más importante, también micros despertares, como vemos en los casos de los niños, trastornos neuropsiquiátricos, hay trastornos cardíacos, trastornos respiratorios, trastornos metabólicos, que todo conlleva a lo que generalmente se denomina periodo de inflamación. Bien, tenemos algunos parámetros respiratorios, como por ejemplo el índice de apnea e hipopnea, el IAH, que viene a ser básicamente un número de apneas más hipopneas dividido entre las horas de sueño en promedio. Los esfuerzos respiratorios asociados también a microdespertares, como EARM, ¿no?, en inglés, el índice de alteración respiratoria, los EAR, número de apneas o hipopneas, y esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares por hora de sueño. Bueno, esos son factores más que todo que nos enmarcan a este tipo de síndrome. Algo de la fisiopatología en general, ustedes pueden ver acá, ¿no? Vemos acá un esquema en cuanto al sueño, referido a lo que es acá está el puntero, ¿no? Lo que predomina es un círculo vicioso que va a dar, digamos, en cuanto a lo que es factores que desencadenantes. En el sueño no dormir, estrechamiento de la vía aérea superior,
ahí se produce lo que marcamos en el ronquido, la hipopnea, la apnea. El esfuerzo inspiratorio que hace la persona al tratar de controlar esto y los microdespertares hacen que nuevamente, digamos, se pueda reaperturar la vía aérea superior. Sin embargo, eso puede desencadenar después, si es que no hay un correcto desarrollo de ello, la desorganización del sueño, la hipoxia intermitente y lo que puede estar en el síndrome de apnea o hipopnea. Acá ustedes ven un esquema, ¿no?, que ven ahí de una persona descansando, ¿no?, y ven cómo es la fisiopatología que vamos a ver después, el factor anatómico. Ya hay fenotipos de este tipo de alteraciones que son, digamos, referidos a la parte esquelética, prácticamente. Por eso les traje acá el muñequito el esqueleto, ¿no?, en el cual no vamos a ver que en forma racial no todos somos, digamos, de la misma estructura, ¿no?, ósea. Muchos asiáticos, europeos o de otras tendencias raciales tienen otro tipo de este tipo de macizo facial. Y luego vamos a ver esta parte que es importante en la parte anatómica, ¿no?, referido a la parte lateral de la nariz, que es donde se enmarca la roncopatía. Bien. Vemos acá, por ejemplo, en este esquema, que generalmente el aire cuando descansamos entra en forma, digamos, por la nariz, en nuestras fosas nasales, y va a la parte de la vía aérea. Sin embargo, en alteraciones anatómico-fisiológicas, este tipo de ingreso aéreo puede ser dificultado por crecimiento excesivo, ya sea de la lengua o distensión de los músculos a este nivel. Entonces, hay un cierre en este nivel que ustedes ven característico, lo que hace posteriormente que se desencadene una roncopatía y también puede ser derivado de una apnea del sueño, al no producirse ese ingreso natural de la vía aérea. Bien, para nosotros desarrollamos este tipo de diagnóstico y tener una base más ideal y, digamos, colaborar al tratamiento multifactorial. Nosotros hemos avanzado en la parte otorrinolaringológica en el diagnóstico, ya sea por el examen médico que permite al otorrinolaringólogo observar el colapso de las vías aéreas respiratorias durante un examen general, un frontoglobus, ahí están viendo los médicos, y que resulta fundamental para iniciar el tratamiento más adecuado, en coordinación con los colegas de otras especialidades. Bien, entonces nosotros tenemos que hacer una revisión. Acá pongo unos esquemas, digamos, como número 1, revisión fibroscópica, ya sea al examen físico del paciente, sentado lógicamente en una posición cómoda, hacer un examen de la vía aérea nasal. 2, importante, abundar sobre la fisiología respiratoria, ver en la orofaringe cómo está conformada la válvula nasal. La válvula nasal es un tema muy importante para nosotros los otorrinos, en vista de que es el área donde realmente entra el aire y pasa por la parte nasal hacia la parte traqueal. Si esa área que se llama válvula nasal se obstruye, ya sea por una deformidad de la nariz o por una cirugía, que ahora se está dando mucho con nuestros colegas los cirujanos plásticos, muchas veces esa válvula nasal se obstruye, se colapsa, y más de las causas de problemas de roncopatía. También el espacio nasofaringeo evidencia remanentes de adenoides en los niños generalmente, o masas que pueden encontrarse ya sea por las amígdalas grandes también. Y por último, la vista, hacer también una evaluación estática del paladar superior, si en la forma así ovalada, realmente cuando los niños tuvieron adenoides o hipertrofia de adenoides, y queda como secuela ese tipo de estructura ojival que le llamamos del paladar, ¿no?, a este nivel. Bien. También podemos ver nosotros, como les comentaba, en nuestra evidencia del examen físico que hace el otorrino, al examen físico, este tipo de estructuras que se llama desviación septal, ¿no? Ustedes ven acá el tabique nasal desviado con el cornete que prácticamente sella esa obstrucción. Por eso nosotros indicamos una evaluación de esta vía aérea superior, la indicación del TICE es nuestro
digamos, caballito de batalla para ayudar al diagnóstico de esta patología. Él dice que viene del inglés Dice Induced Sleep Endoscopy, es lo que hace que nosotros indiquemos este examen, que es como un sueño inducido en sala de operaciones y realmente ver en ese momento dónde está, digamos, el stop o dónde se encuentra la falla para nosotros poder ayudar al tratamiento. Bien, entonces las indicaciones de este DICE, como les dije, son la falla de, tenemos digamos, un porcentaje alto de la falla del CPAP, pacientes que tienen problemas de apnea del sueño, que son referidos a nuestro colega neurólogo, si se indica este CPAP, cuando hay falla en estos hay que volver a hacer un DICE para ver dónde está el stop. O fallas quirúrgicas, por ejemplo, pacientes posoperados, como les repito, muchos pacientes con cirugía plástica o cirugías ortognáticas o cirugías por accidentes, más cirugía de cabeza y cuello, que requieren también este tipo de intervenciones. Y también elegir los candidatos a la cirugía. Esto es muy importante porque nos va a dar exactamente qué es lo que debemos hacer en la cirugía. Bien, acá tienen ustedes, por ejemplo, algunas contraindicaciones absolutas. Bueno, absolutas generalmente los pacientes con ASA 4 son pacientes graves, de embarazo, generalmente en las últimas etapas. Relativa a la obesidad mórbida, hay pacientes con mucha obesidad, pero relativas, no siempre se tiene que hacer la indicación del PIS. Y las principales, drogas que usamos para esto, tenemos el propofol, por su efecto de corta duración, fentanilo, midazolam o la desmetilmidina, que no la tenemos muy fácil acá en nuestro sistema sanitario. En cuanto a los hallazgos en endoscopia, ahí ven ustedes la forma de hacer la endoscopia. El paciente está en sala de operaciones, nosotros usamos nasofiloscopio flexible y mediante la ayuda de nuestro anestesiólogo ya se puede empezar este estudio. La localización básicamente en este caso del factor de roncopatía, la vibración versus el colapso, los grados de colapso, y esto es importante, verificar los patrones de este colapso de la vía aérea, ya sea generalmente antero-posterior, laterales o concéntricos. El antero-posterior, laterales y concéntricos para nosotros definir qué tipo de cirugía vamos a hacer en este tipo de alteraciones. ¿Bien? Básicamente les doy unos procedimientos, unos pasos rápidos del procedimiento, la premedicación, tenemos con las drogas y el anestesiólogo preparado para este tema, la preparación de los pacientes, el anestésico, una vez que el paciente ya entra a su fase de sueño, empezamos con la endoscopia, ya con el filoscopio especial. Generalmente es un nasofiloscopio flexible, que es mucho mejor que el rígido para este tipo de eventos. Y hacer dentro de ya el sueño específico del paciente maniobras. ¿Por qué? Porque esas maniobras van a decir en qué grado más se encuentra esta obstrucción. Tanto el cierre de la boca, la rotación cefálica, que el paciente se mueva a un lado, el avance mandibular, que es muy importante porque algunos pacientes con este avance mejoran, y también para el uso del TAM o del CPAP. ¿Bien? Y para terminar, chicos, bueno, hay el doctor García, que es un colega español, que también trabaja en el hospital de España, va a dar una idea de cómo es este sistema del DICE, ¿no? Acá tiene la pantalla, el paciente está echado, y bueno, se procede a hacer todo tipo de intención, ¿no? Vamos a ver. Acá está el paciente, ya está el paciente echadito. En la pantalla está el anestesiólogo. Está con los electrodos en el paciente, las drogas, el monitoreo del paciente. Como dice el doctor Felipe, también realmente en otros países nos dieron cierta ventaja, y en España, por ejemplo, se hace bastante tipo de ya rutinariamente, todos los pacientes con roncopatía. Bueno, y eso es importante para que nosotros veamos y tengamos lo mejor conocimiento al respecto.
Ya está haciendo ya todo el avance y la evaluación. La anatomía de la nariz, la anatomía de la nasofaringe. Evaluar dentro, en esta imagen, ya donde está el stop. ¿Ven? Ustedes está entrando la fibra, el petrofio cornetes, pasa a la nasofaringe. Ahí el colega anestesiólogo también va a ayudar a hacer movimientos. ¿Ven? Allá dentro allá la base de la glotis, con cuerdas vocales. Ahora va a hacer un movimiento lateralizando la cabeza y procurando también ahí está haciendo una lateralización de la cefálica. ¿Cómo se ve en la imagen? Ahora tiene el epiglotis, la glotis. Esto lo hemos hecho acá nosotros acá en clínica, lo hacemos también en coordinación con el doctor Felipe. Ya se puede ver exactamente dónde está la ubicación de la lesión para nosotros poder mejorar el tratamiento del paciente. Listo. Y es una prueba segura también, ¿no? De corta duración, el paciente se va a su casa en ese mismo día, más misma tarde. ¿Te deja probar? Sí. Muchas gracias. Sí, sí, hacemos la prueba.